La última posada de Grendel Moue. Hubo un tiempo en que los viajeros evitaban los caminos de Grendel Moue, no por asaltantes, ni por fieras, sino porque algunos lugares no se olvidan. Porque siguen allí, esperando, con las luces encendidas y la puerta entreabierta. Esta es la historia de la posada que nadie construyó, y de Thomas Wren, el último hombre que entró en ella. El invierno de 1864 había sido el más cruel en décadas. Los caminos entre pueblos eran apenas surcos congelados cubiertos por la niebla del páramo. A esa hora, ningún jinete sensato estaría aún cabalgando. Pero Thomas Wren no era sensato. Era cartógrafo. Y su obsesión eran los caminos olvidados, las rutas que nadie marcaba, los parajes que parecían moverse con el tiempo. Su cuaderno de viaje era un desastre de símbolos, fechas y anotaciones sobre asentamientos celtas, cruces de piedras sin nombre y aldeas que no figuraban en los mapas. Decía que los caminos antiguos no se dibujaban, se buscaban. Y que, en ocasiones, uno no sabía si los había encontrado, o si ellos lo habían hallado primero. Aquella tarde, tras perder la ruta en una encrucijada cubierta de neblina, su caballo se detuvo en seco. Más adelante, entre la bruma, apareció una estructura oscura. Una casa. No, una posada. De piedra envejecida, con un tejado de madera podrida y un cartel oscilando bajo el viento, Grendel's Rest. Thomas frunció el ceño. Jamás había oído hablar de ella. Dentro, la calidez del fuego no parecía del todo humana. El salón principal era amplio, pero en vez de acogedor era expectante. Había 7 personas, todas sentadas, ninguna hablando. Algunos miraban el fuego como si esperaran que les respondiera. Otros escribían compulsivamente en hojas que ardían al tocar el suelo. La posadera era una mujer alta, delgada, de ojos sin reflejo. Le entregó una llave sin preguntar por su nombre. No pidió monedas. Ni destino. Solo dijo: le toca la habitación 3. Ya ha estado aquí antes. Thomas la ignoró. El lugar debía ser parte de alguna comunidad olvidada por los mapas modernos. Aún así, algo en los pasillos de madera chirriante lo inquietaba. Cada cuadro colgado mostraba el rostro de un huésped, y algunos, creía reconocerlos. Como si los hubiera dibujado él mismo en uno de sus cuadernos. Esa noche, al intentar dormir, escuchó pasos suaves sobre el techo. Y un susurro constante detrás de la puerta. Todavía no, todavía no. Cuando el susurro cesó, Thomas se levantó. Algo lo impulsó a revisar el suelo. Bajo una de las tablas sueltas, encontró un objeto envuelto en tela. Era un cuaderno. Pero no cualquier cuaderno, era suyo. Mismo color, mismo trazo. En su interior, planos de la posada, dibujos de rostros, y una frase escrita con desesperación. Nadie sale por la puerta. El que lo logra, lo hace por dentro. Pasó las páginas con manos temblorosas. Cada una tenía esa frase escrita, pero con una caligrafía que se iba deformando poco a poco. Como si algo, o alguien, lo estuviera reescribiendo desde dentro de su mente. Abandonó la habitación y descendió las escaleras. El salón seguía lleno, pero ahora todos los huéspedes lo miraban, sin parpadear. En el extremo opuesto del salón, había una puerta negra. No estaba antes. Estaba segura. Pero ahora, estaba entreabierta. Desde su interior salía un viento frío, seco, como si la habitación tras esa puerta no perteneciera a este mundo. Thomas dio un paso. Luego otro. Algo le susurraba desde la oscuridad. Este no es un lugar. Es un recuerdo. Y tú lo dibujaste. Estaba a punto de cruzar, cuando la voz de la posadera lo detuvo, seca como un hachazo. Si entra ahí, no podrá volver a salir siendo usted. Thomas se giró, pero ya nadie estaba en el salón. Solo la puerta,
¿Y él? ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Por qué Thomas reconoció su propio cuaderno, escrito por manos que no recuerda? La posada Grendel no es un sitio que se encuentre. Es uno del que no se escapa. Y lo que Thomas aún no sabe, es que él fue el primero en dibujarla. Thomas avanzó. Al cruzar la puerta negra, no encontró una habitación, sino un corredor. Angosto. Antinatural. Las paredes parecían latir, como si fueran de carne recubierta por yeso antiguo. El aire allí olía a tierra estancada y a hojas húmedas, como si caminara dentro de un recuerdo enterrado. El pasillo giraba hacia abajo, en espiral, como si la posada descendiera en sí misma. A cada paso, sentía menos el suelo, y más las voces. Eran muchas. Algunas gritaban desde muy lejos. Otras susurraban directamente dentro de su oído. Y todas decían lo mismo. Ya lo había soñado. Ya estuviste aquí. La espiral lo llevó a una gran sala circular sin ventanas ni lámparas. Solo una chimenea encendida en el centro. Pero el fuego no emitía calor. A su alrededor estaban los otros huéspedes. De pie. En círculo. Inmóviles. Sostenían en sus manos objetos personales, relojes, retratos, diarios, todos cubiertos de ceniza. Uno de ellos levantó la cabeza. Su rostro era idéntico al de Thomas. No era un parecido. Era él. Somos los mapas que dibujaste, dijo su doble. Y ahora nos recuerdas. Thomas retrocedió, horrorizado. Pero no había salida. Solo aquella voz que ahora hablaba desde todas las direcciones. La posada no es un lugar, es un pliegue. Y tú lo abriste. Despertó sobresaltado en su cama, empapado en sudor. Afuera, la niebla seguía golpeando los cristales. El cuaderno ya no estaba. Ni la posadera. Ni los otros huéspedes. Solo una cosa había cambiado, el retrato colgado frente a su cama. Ahora mostraba su rostro, con los ojos vacíos. Corrió hacia la puerta. Estaba abierta. El pasillo oscuro. El reloj del salón marcaba las 12 en punto. Y justo cuando creyó haber escapado, escuchó pasos subiendo por las escaleras, exactamente igual a los suyos. Desde abajo, una voz repitió. Bienvenido a Grendel's Rest, habitación 3. Hay lugares que no se construyen con piedra ni madera, sino con la memoria de los que se atrevieron a soñarlos. La posada Grendel no necesita huéspedes. Solo espera a los que creen estar de paso, y se convierten en parte de sus muros. ¿Y tú, cuántas veces has soñado con un lugar del que nunca has salido? Thomas abrió los ojos, pero no sabía si estaba despierto. La cama era la misma. Las paredes, también. Pero algo en la luz de la habitación había cambiado, no venía del sol, sino del fuego que ardía dentro del espejo frente a la cama. Se acercó. Y al mirar su reflejo, vio una versión de sí mismo mucho más vieja, con la piel cuarteada como pergamino. Esa figura le sonrió, y en voz baja, dijo. Todavía no sabes qué es este sitio, ¿verdad? Thomas intentó hablar, pero su reflejo lo interrumpió. Yo tampoco lo supe. No al principio. Todos pasamos por eso. El error fue entrar, la condena es recordar. Salió al pasillo. No había puertas. Ni ventanas. Solo cuadros, todos mostrando a Thomas en distintas etapas de su vida. En cada uno, había un número grabado en la esquina inferior, 3, 4, 5. Estaba en el cuadro 8 cuando lo comprendió. Cada estancia no era una habitación, era una versión suya atrapada en un momento diferente. Una voz lo llamó desde el fondo del pasillo. Thomas, ven a ver lo que hiciste. Corrió. La voz lo guiaba por pasillos interminables, siempre girando, siempre descendiendo.
Cada vez que pasaba junto a una puerta, la oía cerrarse con violencia detrás. Y en una de ellas, escuchó su propia voz gritando, pidiendo ayuda. Desde adentro. Al fin, el corredor se abrió en una sala nueva. Allí estaba un anciano decrépito, amarrado a una silla, con tubos saliendo de su espalda conectados a las paredes. El anciano levantó la mirada, y Thomas se quedó helado. Era su rostro. Más viejo aún que el del espejo. Más desgastado. Casi hueco. Yo fui tú. Y tú serás yo. Esta posada es una cárcel construida con versiones nuestras. Cada vez que soñaste un camino nuevo, esta cosa creció. Thomas dio un paso atrás. ¿Quién construyó esto? Nadie. Lo soñaste para nunca despertar. El anciano le entregó un mapa. No era un plano del lugar, sino del tiempo, fechas, horas, ubicaciones, y una línea roja que recorría todo, como una serpiente. Al final del trazo, estaba marcado el símbolo de la posada. Pero no donde estaba, sino donde iba a estar. La posada viaja contigo. No es un sitio fijo. Solo se manifiesta cuando alguien está listo para recordarla. Y tú, Thomas, la has invocado demasiadas veces. Thomas cayó de rodillas. Recordó los dibujos de juventud, las casas imposibles, los laberintos que soñaba de niño, todo estaba allí. Esto no es un lugar. Es un parásito. El anciano asintió. Y al momento siguiente, comenzó a deshacerse como si ya hubiera cumplido su función. En su lugar, quedó solo una llave, oxidada. Con el número 9. Thomas tomó la llave. El corredor se abrió de nuevo, y frente a él apareció una sola puerta, diferente a todas, de piedra negra, sin pomo, solo una cerradura circular. Insertó la llave. Al abrirla, no encontró oscuridad, sino una nueva sala, llena de cientos de cuadernos idénticos al suyo. Miles. Y en el centro, una figura vestida de blanco, de espaldas. Su voz era suave, casi maternal. Thomas, has sido un huésped especial. Pero aún no sabes lo que eres, ¿verdad? La figura giró lentamente. Era la posadera. Pero sus ojos no eran humanos. La posada Grendel no busca alojar cuerpos. Busca conservar memorias. Lo que Thomas está a punto de descubrir es que nunca fue huésped. Fue arquitecto. Y que algunos lugares no se olvidan porque siguen soñándose a través de quienes los dibujaron.